Reciban un cordial saludo de parte del grupo de trabajo conformado por el señor Álvarez Josué y el señor Abraham Yance. A continuación, procederemos a explicar el proyecto final. Para ello, ejecutaremos el programa para tener una vista previa de lo que fue el resultado final. Para ello, en nuestra función main, primero inicializamos los que son los componentes de OpenGL propios para trabajar en este proyecto, en donde trabajaremos con un buffer doble debido a que trabajaremos con una profundidad, y a la vez también activamos lo que son el módulo de RGB que nos permiten trabajar con los colores. La pantalla está inicializada en 800 por 600 píxeles en una posición inicial de 50 por 50 en la pantalla. Luego procedemos a habilitar la prueba de profundidad. Tenemos una función menú en el cual destacará las opciones que tenemos para la graficación de diferentes polígonos. Luego tenemos un orto definido en menos 250, 250, menos 250 y 250, y una función display. Primero empezaremos con la revisión del display. Aquí limpiamos los buffers con la función glColorBufferWidth y la limpieza de la profundidad con la función glDiffBufferWidth. Luego nos vamos a la función crear menú. En esta constan las diferentes opciones que se pueden apreciar durante la ejecución del programa, donde tenemos declarado varios menús de tipo enteros que contienen un cierto ID que activan la función en específico. Dentro del menú figuras 3D tenemos la realización de un cubo con un ID de 1, tenemos un prisma con el ID de 2, la esfera con el ID de 3, etcétera, etcétera. Luego tenemos también un menú mouse 2D, tenemos diferentes tipos de menú como se pueden apreciar aquí. Luego tenemos también submenús dentro de unos menús principales, como tenemos aquí la apreciación de la menú figura 3D que tenemos acá. Entonces, una vez elegida la opción, esta función de Load Attach Menu con el Load Right Button nos ayudará a obtener la opción escogida por el usuario dentro del programa. Para ello está ayudado de una función llamada MyMenu, en donde se envía con la activación del clic derecho, se envía el ID y según corresponda el caso, este ejecutará cierta función. Entonces, tenemos en el caso 1, donde podemos apreciar la realización de un cubo, en donde al momento de hacer clic se manda el ID 1 y este manda a su vez a ejecutar estas opciones. Dentro del cubo se tiene la función Square. Square consta de un limpiador de pantalla, el ColorBufferWidth y el limpiador de profundidad. Tenemos un Load Identity que nos permite resetear las transformaciones siempre y cuando se las requiera. Esto se requiere más que todo para realizar la rotación dentro de la figura, como podemos ver en pantalla. Luego tenemos aquí definido que la rotación con una variable RotateX y una variable en RotateY, dependiendo del caso, si nosotros movemos las flechas hacia un lado o hacia arriba o hacia abajo. Luego tenemos los vértices graficados en la pantalla, donde podemos ver el glColor 3F, que define el color del vértice, y el glVertex que define un punto en el espacio del vértice. Luego tenemos lo que es el glPolygon para unir los distintos vértices que se grafican en pantalla. Para realizar dichas transformaciones ya mencionadas dentro de la figura se aplica un Load Special Function, la cual nos ayudará a activar las funciones de la lectura de teclado en OpenGL, y llamamos a una función llamada KSquare. En este caso, KSquare recibirá tres parámetros, que una es el key, que es la
variable de la flecha y el entero X y Y. Para esto, la flecha derecha ayudará a rotar en Y 5 grados. La flecha izquierda ayudará a reducir 5 grados en Y. La tecla de hacia arriba aumentará en 5 y la tecla hacia abajo disminuirá en 5. El GLP Plus Redisplay va a solicitar una actualización de visualización siempre y cuando se lo requiera. Es decir, cada vez que nosotros tengamos opresionado cierta tecla direccional. Entonces, esta finalmente llama luego a la función square para actualizar los datos que ya están establecidos por el ángulo de X y Y al momento de nosotros presionar ciertas teclas. Igualmente, para el trazado de las demás figuras se sigue la misma lógica de llamar al Include Special Function con una función que defina lo que son los ángulos y la función propia para trazar la figura. En cuanto al prisma, tenemos lo siguiente: se define igualmente por vértices unidas por un G-polygon, el manejo de colores en cada vértice. Luego también tenemos lo que es la esfera, la cual tiene una peculiaridad de ser dibujada netamente con una función y alojada en OpenGL, la cual es el Wire Sphere, la cual arroja la figura esférica en su forma base o en su forma estructurada, es decir, me envía lo que son los hilos de la esfera. Le enviamos como parámetros lo que son el radio, el número de rebanadas y el número de pilas. Igualmente aquí tenemos lo que es el limpiador de pantalla y el limpiador de profundidad, además de sus respectivas rotaciones dadas en X y Y. Finalmente, en el trazado de las figuras 3D tenemos el tetraedro, que al igual que la esfera está graficada a partir de una función propia de OpenGL. Luego tenemos lo que es la graficación por teclado de un polígono, en donde por teclado le mandamos la cantidad de puntos que se desea graficar. Entonces en este caso escogeremos 4 puntos, por lo cual nos graficará un cubo. Este es la opción de ID número 5 que corresponde al polígono 3D. Entonces está en este condicional en donde si la opción es igual a 3, entonces este dibujará una pirámide. Y al igual que las otras opciones, tenemos lo que es la rotación o las transformaciones de la figura. En el caso de que sea igual a 4, este dibujará un cuadrado o un cubo, y en el caso de que sea 5, este dibujará un polígono de 5 lados, como lo veremos a continuación, donde le mandamos 5 y este dibujará ya cierto polígono con 5 puntos. Luego, para los casos de iluminación tenemos los correspondientes ID 6 y 7, en donde nos da opción de tetera de submenús de vista normal y vista alambrado. En vista normal tenemos lo que es una tetera normal graficada con una función propia de OpenGL, la cual está dada por el ID número 6, la cual, al igual que las otras, tiene un Glue Special Function para lo que es la rotación y la perforación Titpod, que es como se llama la función en la que se grafica la tetera, en donde existe un limpiador de buffer, un limpiador de profundidad, existe un arreglo de tipo GLFloat, en donde se define lo que son el color de la figura. Tenemos lo que es la función GLLight FB, la cual es la iluminación. Tenemos GLLight, la cual es la intensidad con la que existe la luz en el ambiente. Tenemos el GL Diffuse, que es el tipo de sombreado que se requiere en la figura. Y también tenemos lo que es la activación del GL Lighting para activar lo que es la iluminación y habilitar el GL Light 0, la cual ayuda a activar los niveles de iluminación que requeremos. El GL Load Identity para recargar todo lo necesario siempre y cuando nosotros lo requeramos. Y luego tenemos lo que es el GL Rotate, la cual ayudará a que la figura rote.
dentro de su propio eje. Luego tenemos otro arreglo llamado Direction de tipo GLFluid, la cual es la posición del objeto con respecto a la luz, es decir, la posición en donde la luz refleja al objeto. Tenemos un GLColor, tenemos un Glue Solid Teapot, que es la propiedad que ya dibuja en sí la tetera, en donde simplemente enviamos el radio. Luego tenemos un GLFlush para limpiar el buffer, igualmente el Glue Swap Buffers, que es para poder intercambiar los buffers siempre y cuando se requiera al momento de rotar. Y finalmente tenemos las deshabilitaciones del GL Lighting y el GL Light para poder facilitar la forma sin interrupciones que tiene la tetera al momento de moverse. Para el caso 7 tenemos lo que es la vista alambrado de la tetera, la cual se basa en la misma lógica que en la vista normal, la cual llama una función llamada perforación Teapot Wire, en donde, al igual que la otra, se define lo que son los limpiadores de buffer, los distintos arreglos, pero la diferencia es en esta función llamada Load Wire Teapot, en donde se dibuja únicamente la estructura del objeto. Bien, entonces continuando con lo que dijo mi compañero, procedemos al menú de iluminación, en donde podemos obtener la vista normal de la tetera con una textura aplicada por default. Cabe mencionar que cualquier objeto dado en este programa se puede mover por las opciones del teclado con la flecha de arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos la iluminación de la tetera, el cual es vista normal, vista alambrado, que ya explicó mi compañero, y ahorita tenemos también un cambio de texturas, que puede ser un cambio de texturas en dorado, en cromado, en plomo y verde. Queríamos crear otra opción en donde el usuario ingrese el tipo de texturas mediante el teclado. Sin embargo, no consideramos que qué tipo de texturas iba a tener el usuario al momento de realizar el programa, o qué tipo de texturas iba a tener en consideración. Un ejemplo es que el usuario no haya tenido un manual o instructivo el cual en sí demuestre qué tipo de textura está ocupando. Por lo tanto, seleccionamos 4 tipos de texturas por default, el cual es la textura en dorado, una textura en cromado, una textura en plomo y una textura en verde. Es un verde un poquito más claro. Entonces, teniendo en cuenta esto, se aplicó lo que es la iluminación dentro de una dona. Esta es su vista normal. Dentro de una dona con una textura dorada. Y consecuentemente, estos tipos de texturas son, como digo, por default, si es que se quieren ver dentro de la figura en sí. Entonces tenemos la tetera normal, tenemos la dona normal, tenemos un cono normal y también tenemos una esfera por default. Y de igual forma, su cambio de texturas puede ser dorado, cromado, plomo y verde en consideración. Ya, entonces, para la explicación del código nos basamos directamente en lo que es la estructura del menú. En la estructura del menú nosotros creamos distintos submenús para cada tipo de figura. Había un submenú para la taza, un submenú para la dona, un submenú para el cono y un submenú para la esfera, en el cual muestra lo que son las texturas del objeto en el que queremos realizar. Entonces, para las texturas de la taza tenemos un dorado en el menú 14, cromado 15 y así sucesivamente con todas. Entonces, como se hizo prácticamente lo mismo pero dibujando las diferentes figuras con las texturas, solo voy a explicar la de la taza para no demorarme mucho. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en la taza?
aplicando lo que es en sí el menú, como se puede ver aquí. En este caso, menú texturas taza corresponde a lo que es la tetera en sí. Aquí está cambio de textura. Tenemos un dorado en 14. Esta va a invocar al switch en 14. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí está el switch en 14. O sea, en el menú ocupamos una estructura switch para en cada caso del menú poder ocupar de manera eficiente qué tipo de estructura vamos a tener. Entonces, bien, primero llamamos a la textura. Después llamamos a una función especial del keyboard, la cual es keyperfo_tetera, la cual ya se había explicado anteriormente con mi compañero. Y por último mandamos a llamar al objeto para que nos grafique y este se aplique la textura directamente en este objeto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace esta función perforación teapot? Esta función perforación teapot primero limpia el buffer de los bits, tanto del color como de la profundidad. En este caso utilizamos lo que es para utilizar las luces, GL Enable, y utilizamos las respectivas luces. En este caso ocupamos el Rotate F en ambos casos para poder mover lo que es la taza, para poder realizar estas rotaciones mediante el teclado. En tal caso es en X y en Y. Posteriormente también se hace una rotación en el eje de la Z para poder ver la profundidad de lo que es el objeto para que esté un poco más agrandado. Después de eso se declara una variable, el cual va a ser la dirección de la luz, el cual va a estar apuntado a lo que es el objeto en sí. Entonces, el objeto solo tiene una luz constante, si podemos observar. Esta luz siempre sigue al objeto dentro de una sola perspectiva. Siguiendo con esto, se añade un color por default que era hacia la tetera antes de ponerle iluminación. Después se hace un GLFlush y se hace un GLUT swap buffers. Y finalizando ocupamos GL Disable con la finalidad de que no se estropeen los otros objetos de lo que es la figura. En el caso de que yo quite estas dos funciones, no me va a permitir ver estos objetos con los colores adecuados. Eso quiere decir que es como que este objeto de acá va a tener una iluminación mientras no la está teniendo. Por eso es que primero activamos las luces dentro de este objeto y luego las desactivamos para que no influya en el resto del programa. Como ya lo dije, en el caso de que se activen y no se desactiven, va a ser como que este objeto va a tener un tipo de iluminación, pero en este caso no estamos poniendo ningún tipo de iluminación dentro de lo que es este objeto. Para comprobar esto vamos a quitar los GL Enable, Disable, perdón, y vamos a comprobarlo. Vamos a la iluminación de la tetera, dorado. Movemos un poco, vamos a las figuras y al cubo y como dije anteriormente se aplican lo que son estas texturas dentro del objeto. Sin embargo está mal porque esto no debería ser así. En keyperfo_tetera lo único que hacemos es, en el caso de que la flecha derecha corresponda a lo que es la flecha presionada, va a rotar más 5 en Y. Y bueno, así sucesivamente con la izquierda menos 5 en Y. En X más 5 en X en el caso de que se ponga para arriba. Y menos 5 en Y en el caso de que se ponga para abajo. Entonces aquí ponemos un GLUT post redisplay. ¿Qué quiere decir esta función? Esta función nos indica que va a haber un manejo constante de lo que es las operaciones dentro de lo que es el movimiento de la figura. En el caso de que yo no ponga este tipo de figuras, no podría hacer el tipo de rotación deseado. Entonces no podría hacer este tipo de rotaciones. Entonces posteriormente se vuelve a llamar a la función perforación teapot para que se grafique posteriormente. En caso de que no se llame esta función o este valor, no se va a volver a graficar esta tetera. Para poder verlo de una mejor manera voy a quitar esto del código y veamos qué pasa. Ya, textura dorado
y en este caso no me está moviendo porque se supone que se está actualizando constantemente. Entonces vamos a ponerlo de nuevo. Algo que me olvidé de mencionar es qué es lo que hace cada textura o por qué está denominada cada textura. En este caso, cada textura está denominada por cierto tipo de variables de OpenGL, el cual puede incluir en donde se va a aplicar lo que es una luz, o bueno, sus distintos tipos de luces, como se puede ver aquí: ambiental, difusa, especular. Aquí es como un tipo de iluminación, y aquí es la emisión de la luz. El material se va a ver reflejado dependiendo en la luz en la que se encuentre. Cada material va a estar constituido por cierto tipo de variables. Estas variables pueden ser, o bueno, son declaradas en un tipo de arreglo eh, de cuatro partes, las cuales pueden ser ocupadas. En este caso estoy ocupando Matte Ambient, ocupado con estas materias para la textura dorada, Matte Diffuse, Matte Specular, y así con los demás. En este caso, si yo quisiera ocupar otro tipo de luz para estos materiales, podría declararlo dentro de estas, o bueno, dentro de estos parámetros. Y bueno, se hizo lo mismo dentro de lo que son los demás tipos de textura. Esta sería la textura dorada, la textura cromada, la textura ploma y la textura verde consecuentemente. Y bien, eso sería todo por parte de este proyecto, en donde se aplica directamente lo que es el proyecto en lo que son las iluminaciones de estos objetos. En observarse cierto tipo de técnicas de computación gráfica como se redactaron en el informe dado. Gracias.